Fundación en Obra. Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de Fondar Nacional de Investigación, convocatoria 2025. Con el apoyo de MAM Chiloé, Centro Cultural de Castro, Café Mi Tentación, UCB Televisión, Corporación de Apoyo Legal para las Artes y el Tercer Sector Capa 3, Balmaceda Arte Joven y el Centro Cívico Cultural de El Bosque. Presentan La Galería Pedagógica, un proyecto que conecta arte y educación. Hola nuevamente, estamos para otro capítulo de La Galería Pedagógica y el día de hoy tenemos de invitada a Rosario García Huidobro, que ya tiene mucha experiencia, ha pasado por muchos procesos, muchos contextos diferentes, ha estado acá, ha estado en España. Ha trabajado como profesora de colegios de enseñanza básica y también media. Ha trabajado en universidades, con docencia en universidades, con investigación. Ha desarrollado su trabajo artístico también, exponiendo también en Chile, también en el extranjero. Entonces es una súper invitada y le vamos a sacar el jugo porque también yo a ella la conocí, yo hace muchos años que tenía la idea de hacer este podcast, de cuando yo entré a estudiar pedagogía en educación básica, iba a estudiar en Valpo, pero justo antes de postular, porque yo vivía allá en ese momento, me di cuenta que la Universidad de Chile había sacado esta carrera nueva, que era pedagogía en educación básica, y que tenía una mención que era artes integradas. Y más o menos de ese primer año que yo tuve las artes integradas, que empecé a pensar en este podcast, que eso fue como el 2016. Cáchate. Y le daba vueltas, pero era estudiante, no tenía claramente plata, recién estaba la cosa de los podcasts, y entonces se fue dando con el tiempo, y cuando ya volví, también estuve en Barcelona, y cuando volví de Barcelona, un día mi hermano chico llegó con este libro. Y este libro se llama así: Experiencias del Saber Pedagógico de Mujeres Artistas Docentes. Narraciones biográficas sobre el desplazamiento del saber. Y me cayó así como anillo al dedo, porque yo justamente pensaba en esta dualidad de la profesora y la artista, porque yo cuando entré a estudiar no sabía si estudiar arte o si, de hecho estuve matriculada en arte, en un momento lo congelé, o si estudiar pedagogía. Entonces me cayó así justo para esto, y de hecho fue una de las cosas que me llevó a no abandonar este proyecto y hasta que finalmente salió. Entonces te voy a presentar un poco más formalmente y ya empezamos la entrevista, ¿vale? Bien, Rosario es licenciada de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es profesora de Artes Visuales para Educación Media de la Universidad Gabriela Mistral, es máster en Artes Visuales y Educación y máster en Estudios de las Mujeres y doctora en Artes y Educación de la Universidad de Barcelona, España. Su trabajo es de carácter interdisciplinar entre artes, educación, desarrollo de políticas y estudios de género. Ha participado en numerosas investigaciones, destacando Experiencias del Saber Pedagógico de Mujeres Artistas Docentes, narraciones biográficas sobre el desplazamiento del saber, publicada por Editorial Cuarto Propio. En el ámbito universitario ha trabajado como académica, docente, investigadora, coordinadora, directora, en colaboración con instituciones como la Universidad de los Lagos, hasta hace poquito, ¿cierto?, la Universidad Católica Silva Enríquez, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Como artista visual también ha dialogado siempre con lo académico, desarrollando exposiciones individuales y colectivas, acá en Chile y también afuera. Y desde las artes, la investigación y la pedagogía siempre ha estado vinculada a procesos de mediación y subjetivación de las prácticas artísticas y culturales, la deconstrucción de las subjetividades femeninas a través de las artes y la perspectiva de género en las artes, la enseñanza y las relaciones sociales. Actualmente está trabajando en la Universidad de O'Higgins y es madre de 2 hijas, siendo también la maternidad una temática que atraviesa sus trabajos. Bien, ahora que ya te presenté, La media formalmente, presentación. la media Sí. presentación, pero no eres la única, todas las invitadas tienen la media presentación. Quisiera preguntarte de
todo tu recorrido, tanto de formación como quizás de las cosas que tú has hecho, ¿qué te gustaría destacar? Porque acá yo dije lo formal, Mm, pero quizás hay algo que a ti particularmente te marcó, marcó tu trabajo o te dio una dirección. mm. Bueno, primero agradecer la presentación porque normalmente a veces las mujeres con el síndrome de la impostora andamos escondiendo nuestros logros, nuestros méritos, así que gracias por reconocerlo. Gracias por acordarte también de esos inicios de mi carrera como investigadora, así que gracias por traerlo aquí a este espacio. Yo creo que contar que uno de los aspectos que quizás ha dado como, no sé si un giro o un vuelco en mi vida, sí ha sido la maternidad, en términos de cómo afectar, disrumpir mis proyectos artísticos o de hacerme la pregunta para qué investigo, para qué creo, para quiénes creo o para quiénes genero espacios creativos o espacios de expresiones artísticas, culturales, críticas, reflexivas. Y creo que la maternidad me ha llevado como a o ha abierto más bien mi línea de investigación o más bien mi compromiso por la investigación y las artes, ¿no? No sé si como profundizar un poquito, contarte un poco desde ahí cómo me he movido. Cuéntame un poquito, sí. Em, yo creo que me he ido haciendo la pregunta sobre cómo vivimos la maternidad, ¿no? La maternidad siempre va disrumpiendo todas nuestras experiencias, o por lo menos a mí me disrumpió todo, ¿no? Entonces, desde ahí mis proyectos artísticos se han hecho la pregunta sobre problematizar la maternidad, ¿no? O sea, decir cómo podemos desmitificarla y a partir de ahí yo me voy preguntando por esta subjetividad híbrida que yo voy viviendo y cómo la maternidad va disrumpiéndome. Yo trabajo en la línea del retrato y la ilustración, entonces voy creando muchas imágenes que se difuminan, muy similares también a esto Sí, esto que este es ocurre tuyo, acá. po. Sí, Bueno, dale. muy similares a esto que ocurre acá. Yo voy trabajando de qué manera mi figura se va desmoronando, se va difuminando a partir de la relación que yo tengo con mis hijas, ¿no? Ujú. Eh, y eso como en un ámbito artístico, también en un ámbito pedagógico, en el sentido de que creo que también me he ido interesando por las niñeces, ¿no? Ujú. Y desde el ámbito artístico, es decir, por ejemplo, un proyecto que estoy trabajando ahora, que es un proyecto artístico, que se va a desarrollar una exposición ahora en un mes más, es justamente a partir de los derechos culturales de las niñeces, cómo las niñeces se pueden colectivizar, cómo se congregan, y cómo la voz que tienen las niñeces y cómo a partir de las artes van generando experiencias colectivas que a nosotros, o sea, desde una visión no adultocéntrica, que a veces es lo más difícil, ¿no? Sí. Pero bueno, también son aspectos que estoy trabajando en la Universidad O'Higgins, ¿no? O sea, son muchas cosas, pero, pero creo que la maternidad me ha permitido ver o ser muy sensible a experiencias que normalmente desde una vista o de una visión muy adultocéntrica no somos sensibles, ¿no? Y Ujú. bueno, eso. Oye, ¿y Fundamental otra vez de referente, ¿no? Yo a veces me doy cuenta, o quizás porque cuando del mundo del arte, qué estabas haciendo? yo estaba terminando mi tesis doctoral. Esta. Sí, es que mi tesis doctoral después se transformó en este libro. Ah, perfecto. Así Ya. que por suerte había terminado mi tesis doctoral, porque después no sé si hubiese logrado hacerlo, ¿no? Ajá. Em, Pero interesante porque en este libro aparecen mujeres que son profesoras, son artistas y también aparece el tema de la maternidad. hay uno de los casos, de las experiencias que se relatan, que es de Victoria, que ella justamente problematiza sus vivencias como artista, ¿no? Ella que vivió mucha discriminación a lo largo de su formación como artista y luego sus conflictos como mujer, artista y madre, ¿no? O sea, sí, sí, sí. O sea, yo me volví a conectar mucho con el libro después a partir de mi experiencia materna, ¿no? Totalmente. Oye, y si yo tuviera que preguntarte quizás por referentes, yo sé que tú eres investigadora y has leído un montón y yo he visto un montón de referentes interesantes ya en este libro, pero si tuvieras que escoger dos referentes, que pueden ser teóricos o artísticos o quizás alguien que conociste por ahí, una entrevistada, lo que sea, ¿quién se te viene a la cabeza? Qué difícil. Qué difícil, que son muchas, pero bueno, yo puedo quizás nombrar a un artista que a mí siempre me ha inspirado y me ha impresionado mucho, que es Jenny Saville. Ujú. Ella es una Sí. artista inglesa que trabaja la maternidad, que problematiza la maternidad desde la pintura,
y que genera unos cuerpos desbordantes. Sí, muy Que buena. es impresionante el trabajo matérico que ella genera. Y es siempre una mujer que yo he tenido así, que me ha acompañado, ¿no? En el ámbito como artístico. Y en el ámbito quizás de la escritura, pienso en María Zambrano, Gabriela Mistral. Ujú. Curioso lo que tú dices, como que si yo tengo muchos referentes, sabes que trato como de no tener tantas referencias, como que creo que la vida académica nos enseña, o nos mal enseña en realidad, Ujú. a tener que tener todo que fundamentarlo a través de referentes, ¿no? Yo a veces no doy cuenta, o quizás porque cuando del mundo del arte, a veces uno crea sin tener tantos referentes encima como en el mundo académico, a atreverme a no tener que estar referenciando todo, ¿no? Ujú. Para poder tener como autoría, ¿no? Y voz propia. Sí. Siempre reconociendo, evidentemente, a las otras personas autoras, pero tratando también de ir generando como un camino y un sentido propio. Y en ese sentido he tratado de apoyarme de muchas autoras. Yo siempre referencio y trato de trabajar con mujeres, eh, y que vengan desde otros ámbitos, desde el arte, la literatura, desde la Ujú. pedagogía, no solamente como del mundo académico, ¿no? Sí, totalmente. Y a mí me llamó mucho la atención tu libro porque cuando lo leí, yo estaba en primer año leyendo muchas cosas académicas y un tipo enfrentándome por primera vez en la vida como a un tipo de escritura académica que era bastante tediosa en algún punto. Y yo leí tu libro, que era una investigación, yo leo ya que tú habías estudiado magíster, doctorado y bla, y lo empecé a leer y tú sí es verdad que vas referenciando a los autores, pero todo en una línea de un pensamiento propio. Entonces tú comentas una parte de la entrevista, una parte del diálogo de la entrevista y dices, y en mi mente se detonó la pregunta o eso me llevó a pensar tal cosa de la pedagogía y vas como hilándolo casi como Virginia Woolf, así como hilando el pensamiento, ¿no? Que te va detonando eso y le das cabida a eso, como a esa subjetividad tuya como investigadora también y no cerrándonos como a lo más Mm. objetivo, a lo que tiene que estar súper, hiper fundamentado, sino que le das espacio a esa subjetividad también. Y me parece súper interesante como ese diálogo que tú haces y que quizás te permite llevar a otras reflexiones tu investigación, ¿no? A incorporar quizás otras subjetividades. Bueno, fue una lucha, ¿eh? Que mi director de tesis no estaba de acuerdo con esa forma de escritura, Ajá, me imagino. porque la vida académica es muy rígida, pues. Entonces, claro, yo estaba vinculando la escritura narrativa. Yo articulaba la escritura narrativa y a propósito de las investigadoras feministas, ¿no? Porque, bueno, yo siempre incorporo la perspectiva feminista en mis investigaciones y en este primer proceso fue muy importante incorporar otras maneras de investigar, ¿cierto? Que no sea bajo los lentes homogenizantes desde los cuales siempre se ha enseñado la investigación, sino que buscar otras formas de escribir, otras formas de analizar, otras formas de entender la realidad. Y en ese ámbito, claro, yo me acuerdo que en esa época yo había desarrollado varios cursos como de escritura creativa, de escritura novela, porque tenía ganas como de desencorsetarme, ¿no? A veces la escritura académica uno te dicen que tienes que escribir en tercera persona, que tienes que referenciar. Y claro, uno necesita empezar a escribir de una manera más oxigenada, más suelta, y incluso eso hoy en día es complejo, porque en ciertas revistas ni siquiera te permiten escribir de esa manera, ¿no? Entonces, Sí. yo también sentí que en mi tesis doctoral o en este libro o en los otros libros que he escrito, que es el momento en el que uno se puede como desencorsetar, Ujú. liberar de este peso como académico y escribir de una manera más auténtica, ¿no? O sea, y sobre todo de una manera en la que yo puedo vincular lo que pienso con lo que siento, darle cabida a esa También. subjetividad, a esa afectación. Sí. Y bueno, fue como una experimentación la que hice en esta tesis, me gustó mucho y nada, me alegro que eso también, que lo hayas podido ver. Sí, y no, de hecho, después yo tenía que hacer algunos trabajos y tú nombrabas la metodología narrativa y entonces me puse a investigar y encontré un montón de profesores en Argentina Mm. que utilizaban en sus investigaciones la metodología narrativa y yo lo pude usar en la universidad y justificárselo a mis profesores que después pude escribir así también
Y fue muy interesante porque descubrí que en el mundo de la pedagogía es muy necesario incorporar la subjetividad. Es muy necesario incorporar qué nos detona a nivel de sentir, a nivel de pensar lo que estamos viviendo, ¿cierto? Porque no es, incluso en investigación, acción y todo eso, no es algo muy objetivo porque estamos trabajando con humanos y eso hace que detonen muchas cosas que no estaban planificadas, que escapan de una forma de pensar y quedan en muchas preguntas que uno se hace, que uno da vuelta como en el pensamiento y que se necesita ver plasmado es esa vuelta que uno se dio para pensar algo antes de llegar a una conclusión como acabada sobre algo. No, y sobre todo porque, claro, cuando realizamos ese tipo de metodologías, donde damos cabida a otro tipo de experiencia, en este caso la narración, pero yo también investigo utilizando como técnicas o experiencias artísticas, Ujú, permite ver otras cosas, ¿no? ujú, O entender otras cosas. Y creo que eso también desde el mundo no solo de la investigación, sino que yo también te diría como a mí como artista, como no encorsetarme, no sé, solamente que yo trabajo retratos, sino que me siento como un ser, una mujer creativa que puede estar desarrollando experiencias artísticas en investigación, ujú. en proyecto, en formulación de proyectos, en distintos ámbitos, ¿no? Yo creo que, claro, yo creo que en mi formación como artista, yo podría decir que yo aprendí como a hacer Mm. creativamente en distintos escenarios, ¿no? Y eso ha sido súper interesante, como poder reconocerlo y verlo. Te me adelantaste porque la pregunta era cómo, era cómo crees tú que influye tu práctica artística en tu pedagogía, tu práctica pedagógica, pero también de investigación en este caso y viceversa. Pero ahí tú ya me adelantaste un poquito, si pudieras profundizar un poquito más en eso. Uy, yo veo que está súper conectada, en el sentido de que cuando a uno le preguntan como, ¿cuál es tu práctica artística? Y uno dice como, bueno, sí, yo hago tal cosa, pero a veces yo me siento como un ser híbrido, que en realidad mi experiencia creativa, mi experiencia imaginativa, experiencia sensible, la trabajo como de muchas dimensiones, ¿no? Desde cómo organizo metodológicamente mi clase. En mis clases podemos estar no necesariamente sentadas aprendiendo una materia, sino que podemos estar trabajando con masking tape en el suelo o yendo a conocer otros proyectos artísticos, y creo que lo artístico visto de una manera como más amplia, más sensible, ¿no? Ujú, Y también en el ámbito investigativo me ha permitido incorporarlo como metodología. Desde otros ámbitos cuesta mucho entender de qué rol o qué aporta lo artístico como metodológicamente, ¿no? Pero para mí ha sido crucial incorporar lo artístico dentro de mis investigaciones, en donde utilizamos distintas experiencias, no sé, desde trabajar cartografía, ¿no? O distintas materialidades artísticas para comprender desde otro lugar más sensible las experiencias de artistas o de artistas docentes con quienes yo trabajo normalmente. sí, po. Sí, no, muy interesante esto que mencionas, porque hay algo que tú pones en este libro que yo siento que también es un lugar común. Yo siento que tú eres muy interdisciplinar, como lo dices, muy híbrida, entonces es como difícil separarlos también como en partes separadas en el fondo. Y hay algo que tú mencionas que también me parece que tiene mucho que ver con el quehacer artístico, que acá lo desarrollas bastante, que es el saber pedagógico, el saber docente vinculado al deseo, ¿cierto? Y cómo está vivo en la medida que hay una relación entre eso. Y también, de alguna manera, el proceso creativo también tiene una vinculación al deseo, ¿cierto? Ujú. Sí, Entonces es sí. como un lugar de encuentro. Sí, ahí te podría decir dos cosas que quizás vienen como o cómo ha derivado un poquito esto hacia las siguientes investigaciones, que ha sido súper interesante y que, nada, pues, como que me doy cuenta ahora que me lo comentan, ¿no? En una investigación posterior a esta, yo investigué el sentido pedagógico en las artes, ya, es decir, de qué manera los procesos y las prácticas artísticas de artistas y de artistas Ujú. docentes tienen un sentido pedagógico, pero no un sentido pedagógico en el sentido de cómo lo enseñas, ¿no? Sino que qué hay de pedagógico en lo artístico que tú hagas, sea lo que sea, ¿no? Y eso fue súper interesante porque justamente nos llevó a ver ese sentido del deseo, ¿no? ¿En qué está? Y además que fue súper interesante porque esa investigación la hicimos justo en el periodo del estallido social, Ah, 2019, buenísimo. 2020, y nos llevó a ver de qué manera artistas y artistas docentes
vinculaban ese sentido pedagógico con la colectividad o con el sentido de poder generar experiencias, como espacios colectivos en las formaciones artísticas, ¿no? Y ahí estaba el deseo, ¿no? Entonces, bueno, y todo súper enmarcado obviamente en el contexto del estallido social, que creo que a todas nos removió y nos llevó como a buscar eso también. Y fue súper interesante, ¿no? O sea, decir como de qué manera el deseo en la práctica artística, pedagógica, está súper conectado a esa colectividad, ¿no? A ese conectarme con un otro y con un otro para poder crear. Y lo otro que también te iba a comentar sobre ese deseo, que también son otros aspectos que hemos ido investigando. Esta fue una investigación que después hicimos en 2018-2019 también con artistas docentes en la región de los lagos, por esta como constante tensión que viven o que vivimos Me encanta porque te adelantas a todas mis preguntas. Me encanta, dale nomás. los artistas docentes, ¿no? Y yo creo que tiene que ver por la formación, ¿no? Y por lo menos en la formación artística, no sé, desde de esta idea, ¿no? Del artista genio, que tú tienes que vivir como artista y ese deseo, ¿no? Te lo muestran de tener que realizarte como artista, ¿no? En la producción artística individual. Y en esa investigación justamente vimos de qué manera se construía y se podía deconstruir también esa constante tensión entre ser artista y docente, ¿no? Y cómo pueden confluir o no estas dualidades, si se puede llamar dualidad o no. Pero ya no quería hacer el spoiler. No, pero está bien, porque ahora justamente el tema era de las tensiones que surgen de estos dos roles, que en tu caso también tienen que ver con la investigación. ¿Qué pasa con esas tensiones? ¿Cuáles son las tensiones que tú ves? Si se abren oportunidades también a partir de esas tensiones en las distintas áreas, tanto en la creación como en la práctica pedagógica. ¿Qué ves tú en esas tensiones o en ese diálogo entre estas dos áreas que generan evidentemente tensiones? Mira, yo te podría hablar de cómo yo veo esas tensiones a partir de lo que hemos investigado. Ujú. Y si te tuviese que hablar de mi experiencia, también incorporaría la tensión de artista docente maternidad. También entra ahí en esa juguera, Sí, en la tensión, ¿no? y de hecho nosotras estamos entrevistando solo a mujeres también. Y me gustaría que te explayes en eso porque quizás en las otras entrevistas, entre tantas cosas, no hemos ahondado tanto en eso. Así que dale nuevo. Sí. Mira, cortito lo que te comentaba antes, de esta tensión como entre artistas y docentes, es constante esta tensión, ¿no? Y esto lo hemos visto y lo hemos conversado mucho con artistas y con artistas docentes. Por uno, lo que te comentaba antes de cómo la formación artística te muestra ese ideal de artista genio individual, que tú tienes que valerte por ti misma, tener tu obra, sobrevivir en base a tu obra, que es un ideal romántico que no nos sirve, ¿no? Entonces, evidentemente eso ya genera una frustración. Y además, luego quienes trabajan o trabajamos en los espacios educativos nos encontramos con las dificultades propias de ese espacio que no permite, que no genera los tiempos para poder crear. Entonces, bueno, esto es algo que está constantemente en los espacios educativos y uno late ahí con esas tensiones, ¿no? Lo que sí, y cómo poder abordar esas tensiones, que yo es algo que yo también analicé, era como poder acompañar y ver de qué manera artistas docentes que trabajan en escuelas pueden trabajar sus proyectos artísticos con la escuela, ¿no? Lo que decíamos era, ya, súper, pero no pienses en desarrollar tu proyecto creativo cuando llegues a tu casa a las 10 de la noche, porque no vas a poder hacerlo, sino que, ¿por qué no aprovechas tu capacidad creativa para trabajar esos proyectos con las niñeces, ¿no? Y de hecho es algo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Con las niñeces, con los estudiantes de la escuela, ¿no? Hacer propuestas, prácticas artísticas, culturales en los espacios educativos, ¿no? Porque también es parte del sentido y el compromiso que tenemos como profes en los entornos educativos, pensando en la escuela como un espacio cultural, ¿no? Sí, pues. Eso. Y lo otro que me comentabas de la maternidad, sí, pues bueno, lo que comentaba también la otra compañera, que los tiempos son muy escasos. Entonces, ya la maternidad es otra experiencia de vida que no quiero decir que genera sí, pues te entrega otros tiempos. Entonces, yo que he ido trabajando, primero, claro, mi proyectos artísticos los empecé a orientar a problematizar la maternidad, pero eso no, no me regalaba tiempo, ¿no? En realidad simplemente Claro. lo problematizaba. Pero sí lo que empecé a hacer es esto último que les comentaba, de que empecé a trabajar propuestas artísticas con las niñeces, y ahí incluidas mis hijas.
He trabajado muchas experiencias artísticas sobre relación madre-hija. Ujú. Es algo que también he ido trabajando. O sea, más que propuestas artísticas, no es que yo haga mi obra, sino que yo genero experiencias y espacios artísticos para que madres e hijas puedan crear. Y tus hijas también pueden Y crear. mis hijas también entran a esos espacios a crear, ¿no? Claro. Entonces, y también como entender las experiencias o la producción artística de otra manera, ¿no? No Ujú. como un objeto, una obra, sino como un proceso, una experiencia artística que yo vivo con mi hija y eso es la obra, Claro. ¿no? Ese espacio de compartir. Sí, po. Y que también si tomamos todos los años del arte y de la historia del arte, etcétera, vamos a ver que es poco el tiempo en donde se ha empezado a abrir como un espacio que trabaje realmente con las niñeces, no como un objeto de estudio, sino dándoles un poco más de agencia, ¿no? De participación, de creación propia, de tener una voz, un discurso, y como tú decías, no desde una visión adultocéntrica o instrumentalizada de la Mm. infancia. eh, es interesante también porque, claro, si bien genera una tensión, esto de ser madre, ser artista, ser profesora, al mismo tiempo y los tiempos que genera, también genera preguntas, como tú decías, que te problematizaba ciertas cosas, te hacía pensar en ciertas cosas, te genera preguntas que son necesarias de hacernos y que son necesarias de visibilizar y de darle espacio para pensar esas cosas y para dejar que otros también piensen esas cosas, sean las infancias o otras personas también, pues, como sociedad me refiero. Oye, y en este sentido, tu trabajo pedagógico, entonces yo desconocía un poco porque me quedé mucho en este libro y no te he leído posteriormente en otras investigaciones, pero por lo que te estoy escuchando también empezaste a incorporar la infancia, temáticas de niñez, ¿cierto? En tu investigación. Y desde ese punto de vista, volviendo un poco atrás, porque yo sé que tú antes de esto fuiste profesora de colegio, en básica y en media, siendo profesora de artes de colegio, y teniendo ya la investigación que tienes ahora, la mirada que tienes ahora, habiendo pensado un poco a la infancia y también a la juventud, me imagino, ¿cómo, cómo piensas que debería ser, o más que debería ser, como qué oportunidades ves en la asignatura de artes visuales del colegio? ¿O qué espacios te gustaría abrir en ese contexto? Mm. Bueno, justamente ahora yo le estoy haciendo un trabajo al Ministerio de Cultura, una publicación sobre educación artística y niñez, que me ha permitido pensar mucho, o sea, claro, que ahí tengo todas las posibilidades para, para escribir y proponer lo que consideramos que es importante, ¿no? Y mucho de lo que hemos ido incorporando es nuevas metodologías desde el arte contemporáneo, ¿no? Es decir, cómo, y esto en qué sentido. Bueno, hay muchas, hay muchos conflictos, ¿no? O sea, hay muchos conflictos en el sentido de que cuando pensamos en la educación artística para las niñeces o para los jóvenes o, ¿no? O en la escuela en general, o sobre todo en los primeros ciclos básicos, no siempre hay una profesora o un profesor de artes especialista, ¿no? Muchas veces es la o el profe de básica. em, y esto no quiero decir que limitan ni mucho menos, sino que esto también como que nos llama a pensar de qué manera se está entendiendo o se está mostrando qué son las artes, ¿no? Y de qué Mm. manera se enseñan y se muestran las artes, ¿no? Existe como se está enseñando, se está mostrando desde el arte contemporáneo, ¿no? O se está reproduciendo nuevamente los estereotipos vinculados a la creación artística o, bueno, es que son muchas A la cosas, técnica, ¿cierto? claro, a la técnica, ¿no? O sea, si se están generando otros espacios creativos y sensibles para pensar y entender las artes de una manera experiencial, ¿no? No necesariamente reproductora de una técnica. Y bueno, y es interesante también porque también es parte de lo que estoy trabajando en la Universidad O'Higgins, ¿no? Como justamente como formadora de futuros formadores y formadores en el ámbito de la educación artística. Y creo que ahí también hay un compromiso que tenemos, bueno, los profes universitarios, ¿no? Y también desde el ámbito de la política de educación artística, por desde qué enfoque estamos mostrando la educación artística y las artes, ¿no? Entonces,
cómo incorporar nuevas herramientas desde el arte contemporáneo, que es muy difícil sobre todo porque los profes estamos súper anclados a aquello que muchas veces no aquello que aprendimos en la universidad, sino que aquello que conozco y en lo que yo me quedo en un espacio cómodo. Ujú, ¿No? Entonces, es difícil igual cómo generar otras experiencias sin tener que decirles esto es lo que tienes que enseñar, ujú. ¿no? Sino que cómo aperturamos otras experiencias artísticas. Y para poder aperturar esas experiencias artísticas hay que vivirlas, po. Ya, esto es muy interesante y justo estaba pensando en esto, porque cuando pensamos un profesor de artes visuales, pongámoslo en ese caso, que es artista y que ha pasado por enfrentarse mil y una veces a los procesos artísticos y a distintos acercamientos probablemente, distintas preguntas, distintos momentos de esos procesos artísticos, eh, ¿cómo crees tú que eso impacta o que nutre la pedagogía que va a tener ese profesor o profesora? Mira, justamente hoy día, hace un rato estaba hablando con dos escuelas que tienen sello artístico, que tienen el rol que tienen una figura al interior de la escuela muy interesante que es de gestor y gestor cultural. Mm, Eh, y me parece súper interesante, no todas, creo que son como 40 escuelas en Chile que tienen sello artístico y que tendrán la figura de gestor y gestor cultural, quizás no más de 10. claro. ¿Ya? ¿Y a qué voy con esto? Como creo yo la importancia de pensar en las escuelas que la o les profesores de artes no están en un espacio, o no podemos estar en un espacio aislado, sino que como son las artes, ¿no? Las artes son muy interdisciplinares, entonces cómo pensar cómo me puedo articular con el profe, con la profe de aquí, de acá, de acá, de acá, cómo me articulo con la junta de vecinos, con Quiero mi barrio, con otra agrupación, ¿no? Y eso evidentemente que es súper complejo porque yo también he trabajado en muchos diplomados de educación artística y esto lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto, pero cuando uno les plantea esta idea a los profes, pucha, y además hay que hacer otras cosas, porque es súper complejo, ¿no? Ya estar en una escuela tiene muchas dificultades y cuando se les plantea o se les invita a trabajar proyectos colaborativos con otra organización, con otra asignatura, chuta, se cuesta arriba, pues, se nos pone cuesta arriba, ¿no? Entonces, lo que tú me comentas es respecto como a la formación de artistas, ¿no? O cómo, de qué manera, yo creo que uno primero no pensar en hacer un trabajo aislado, ¿no? Sino que Ujú, cómo me puedo aliar con otras personas, con otras instituciones, buscar la figura, si no tengo la figura de gestor cultural, ¿quién puede en la escuela ser esa ujú, persona clave o esa figura clave para poder generar proyectos? ujú. Proyectos que nos permitan como darle permanencia o sostenibilidad a ciertas acciones o experiencias en la escuela, ¿no? Para Sí. que podamos impactar. Eso. Ujú. Y cómo lo colectivo genera un impacto distinto también cuando lo miramos como la posibilidad de ya que no cada estudiante esté haciendo su propio cuadro, no sé, o lo que sea, sino que le damos un sentido colectivo. Y yo pienso que la escuela es un territorio en disputa. Entonces, es un territorio que nace como una forma de control del Estado, ¿cierto? Pero que con el tiempo ha tenido como muchos devenires, dependiendo del contexto, de la época, eh, pero en este momento lo veo como un territorio en disputa y como una posibilidad o una oportunidad de generar un espacio, como tú dices, colectivo, pero de la sociedad, no solo de la comunidad educativa, entendiendo a los apoderados, a los profesores y a los estudiantes. Recuerdo que yo viví en Argentina un tiempo en un barrio que se llamaba La Paternal y ahí había una escuela y era un proyecto de varios barrios de Buenos Aires que en la mañana funcionaba de escuela y en la tarde era centro cultural La Paternal. Mm. Y los mismos estudiantes participaban, pero también las familias, los vecinos, habían profesores que hacían clases en el centro cultural y en el colegio también, entonces se producía un diálogo muy rico y esto de la gestión cultural estaba como muy integrado. Y me parece como pensar la escuela desde ese punto de vista y las artes visuales, no solo como la asignatura de artes visuales, que son 2 horas a la semana además, que no te alcanza para nada y a la otra semana ya se olvidaron lo que estaban haciendo la semana anterior. Entonces, entender el lugar de las artes visuales de una manera más presente y más colectiva y entendiendo como la comunidad escuela que abarque el territorio en el fondo, me parece un acierto, como muy, muy interesante quizás generar políticas públicas que pudieran respaldar.
una transformación de ese tipo, ¿no? O sea, justamente yo trabajo muchas cosas y estoy trabajando con el Ministerio de Cultura en esta publicación de Educación Artística y Niñeces y también con el Ministerio de Cultura en otra publicación que es de la escuela como espacio cultural. Entonces, estamos justamente escribiendo de qué manera las escuelas pueden ir incorporando herramientas de la gestión cultural para ir desarrollando proyectos artísticos y culturales de manera permanente, o sea, incluso como parte de su gestión educativa, eh, para ser esos espacios culturales que esperamos, que las comunidades locales esperamos de manera muy ansiosa poder compartir, ¿no? Y en ese sentido, para construir esta publicación hemos tenido que conocer, descubrir, sorprendernos de muchas escuelas que generan proyectos artísticos culturales y que se abren como espacios culturales a la comunidad, ¿no? Las hay, ¿no? Hay que visibilizarlas y desde ese lugar, claro, en este trabajo que hemos estado haciendo con el Ministerio de Cultura hay un interés muy grande por fortalecer, por visibilizar y por acompañar justamente a aquellos establecimientos que quieren ir constituyéndose como espacios culturales, Qué que ya bueno. lo son. Sí, pues qué bueno escuchar que está ahí en el tintero, ¿no? Que son temáticas que se están preguntando desde las políticas públicas. Oye, para ir cerrando ya, me gustaría saber qué te gustaría a ti compartir o aprovechar este espacio para compartir o para hablar. Puede ser de tus trabajos también, lo próximo que se viene. Lo próximo que se viene, hartas cosas. Bueno, justamente a mí me interesa mucho el rol de las artes. Esto fue como el inicio de cuando yo empecé a investigar. Yo después he estado investigando justamente el sentido pedagógico en las artes, después las prácticas artísticas colaborativas en contextos sociocomunitarios y ahora lo último, las prácticas artísticas colaborativas en contextos educativos, ¿no? Y en esos contextos educativos, ¿qué rol tiene la escuela como espacio cultural y de qué manera eso permite ampliar o expandir el rol de las artes en los espacios sociales, políticos, culturales, ¿no? Y eso es algo que a mí me interesa mucho, justamente, como para ir pensando, y esto lo pienso ya yo como éticamente, como artista, feminista, investigadora, docente, ¿no? Y como yo digo, bueno, ¿y para qué investigo, no? O sea, y a mí, ¿por qué estas cosas me deberían de importar o por qué le deberían de importar a un otro, ¿no? Como que a veces pienso que es virtuosa igual esta relación que tenemos desde, no sé, desde la academia, en la universidad, con las escuelas, con la política educativa, en el sentido de que, por lo menos en este trabajo que hemos estado haciendo con el Ministerio de Cultura, ha sido súper interesante ver que creo, o sea, por lo menos en este ámbito que estamos ahora, que estamos avanzando en la misma línea, ¿no? O sea, que existe, eh, quizá puede decir en este gobierno, Ya. que quizá en este gobierno, un interés por posicionar y por mostrar el rol social, sociopolítico, cultural, comunitario que tienen las escuelas a través de las artes, de los proyectos artísticos culturales, y yo por lo menos aprovecho este espacio que tenemos, después no sabemos si lo vamos a tener, pero hay que aprovechar ese espacio y impulsarlo hacia adelante para que se posicione, ¿no? Y que desde ahí también las escuelas puedan obtener la mayor cantidad de recursos y de herramientas para poder sostenerse y fortalecer esos espacios, pues. Y fortalecerlos, ojalá no de manera precarizada, sino con políticas públicas que los respalden, ¿cierto? Exacto, que sostengan. Que Y para eso sostengan. sostén económico. Se necesita, claro. Sí, pues. Rosario, muchas gracias. Ha estado muy interesante. Me dan ganas de seguir hablando muchas cosas más. Espero que en el futuro tengamos otras oportunidades de generar diálogos, conversaciones. Y te agradecemos mucho tu presencia en este podcast. Gracias, querida. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos por escuchar. Eso, gracias.